Muy bien, abrimos este bloque para hablar, está con nosotros, nos visita Rosario Villalba, candidata a suplente a diputada nacional por el Frente Renovador Neo. Y atención, mirá, este domingo, fíjate lo que es esta producción. Eso pesa un montón. Mirá, para acá, para este lado, mirá, para entrar. Pesa un montón, pero esto te vas a encontrar el domingo. No vas a encontrar más las boletas como teníamos antes, vas a tener solamente esta boleta única. Con los candidatos y los partidos y los frentes que están ahí, ¿viste? ¿Cómo se vota? Muchas dudas. ¿Qué se vota? Dudas. Más dudas. ¿En el cuarto oscuro? Sí, todas esas dudas. Bueno, voy a bajar el cartel, permiso, señor director, para saludar a Rosario que está aquí con nosotros. Rosario, buen día, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿coincidís? ¿Muchas dudas con respecto al domingo? Sí, hay mucho desconocimiento. La gente en general no sabe que se vota con boleta única de papel. El otro día yo lo comentaba, estaba también acá en Canal 4 y decía, realmente la ley fue impulsada por el Gobierno Nacional y ellos después no se tomaron el trabajo de salir justamente a hacer docencia y a contar cómo era la nueva forma de votar, ¿no? Nosotros hacemos todo lo posible. De hecho, acabamos de llegar con mi amiga Luján, que está acá atrás de cámara, de San José. Estuvimos en una escuela dándole una capacitación a los chicos que van a votar, algunos por primera vez incluso. Y bueno, les contábamos, ¿viste? Y para ellos por ahí es un poco más fácil porque no están acostumbrados al otro sistema, que nosotros sí votamos desde siempre. Algunas personas votan hace 40 años con ese sistema, entonces por ahí salir de eso, para los chicos sí es más fácil porque quizás es la primera vez que van a votar. Pero hay una realidad, es que nosotros vamos a todos lados, yo a donde voy con mi boleta, tengo mi botote así como ese, lo tengo en el auto. Le decía ayer a los chicos, ya me encariñé, el 27 la voy a colgar en el living, ¿viste? O sea, no me puedo separar. Mínimamente un cuadrito. Pero sí es cierto, como ustedes dicen, hay mucho desconocimiento y por eso es importante. Por ahí uno no se acuerda de todos los detalles para salir a contar y todo, pero sí, viste, decirle a los compañeros de trabajo, de la facultad, del colegio, del club, a los amigos, a quien sea, que va a haber este nuevo sistema de votación. Más que nada es importante para que la persona cuando llegue al cuarto oscuro no se encuentre con eso y diga, hey, ¿qué es esto? Me voy, tengo muchas dudas. Más allá de que el presidente de mesa por ahí nos tiene que comentar, pero bueno, pobre también el presidente de mesa, ¿no? No va a ser la misma la paciencia a las 10 de la mañana que a las 4 de la tarde. Así que bueno, hagamos ese trabajo, ¿no? Como buenos ciudadanos. Que de hecho también no solo ustedes los candidatos están haciendo esta docencia, sino la militancia también de la renovación, está saliendo a los barrios y demás. Sí, sin lugar a dudas. Yo siempre agradezco muchísimo y digo que lo más importante de nuestro espacio es nuestra militancia, que realmente son unos genios, son unos trabajadores. Y es cierto que ellos están haciendo mucho hincapié. También, bueno, desde diferentes centros, ya sea ONGs, instituciones educativas, digo, que no son propiamente políticas, pero recordemos que esto es una cuestión de la democracia, ¿no? Claro. Salir a contar que votamos nuestros diputados nacionales, en este caso, pero son autoridades nacionales en general, por el medio del sistema de boleta única de papel. Hago esta aclaración, ¿no?, de que es para nuestras autoridades nacionales, porque en realidad las autoridades provinciales las vamos a seguir eligiendo por el formato anterior, ¿sí? Lo que pasa es que ahora votamos solo diputados nacionales, así que en ese sentido, bueno, hacer hincapié en esto. ¿Cómo cambió el tiempo? Porque en junio votamos elecciones provinciales y había un montón de boletas, un montón de candidatos y era un poquito caótico la cantidad de... Y ya estaba esta ley nacional, ¿sí? Hace falta decir que esto fue una ley que se aprobó en el Congreso el año pasado y que, repito, es para autoridades nacionales. Por eso cuando nosotros votamos en junio, que votamos autoridades provinciales, cargos provinciales, sí, dentro de la provincia de Misiones, teníamos ese sistema y por eso ahora vamos a tener este otro. Claro. Bueno, tema importante también quería preguntarte, Rosario, tema del voto joven, porque bueno, estamos todo el tiempo leyendo, hablando de que los jóvenes están recontra conectados, que están a full con la tecnología, y en la política, ¿cómo están? ¿Cómo ven la participación? Bueno, hay una parte de la juventud que seguramente no va a ir a votar, hay una parte que se siente muy representada por un espacio político y que no da el brazo a torcer con esa representación que tiene, que seguramente se va a acercar a votar. Sí vemos que por ahí hay una gran diferencia. Yo arranco a militar muy chica, tenía 14 años, y por ahí nuestra militancia no era solamente ir a votar, sino que era una militancia más amplia, quizás más similar a la de la gente más grande, por decirlo de alguna forma. Nosotros íbamos, fiscalizábamos todo.
Yo no sé si estos chicos tienen ese nivel de compromiso, pero sí sé que están muy comprometidos con ese voto. Que son los varones jóvenes, me refiero. Sí, después hay una parte de la juventud que está muy desencantada por ahí con el último voto que ejerció, que no sé si va a ir a votar. Realmente siento que ahí es donde más se ve el ausentismo, creo que va a estar por ese lado. Pero sí es cierto que están muy conectados, pero a mí lo que me preocupa es qué tan fehacientes son las fuentes de las que se conectan. Digo, hay mucho esto de informarse por TikTok, por redes sociales, y no ir tanto a las fuentes seguras. Eso a mí me causa un poco de preocupación. También muchos sesgos, ¿no? Como esto del sesgo de confirmación. Lo que pasa cuando vos te informás solamente desde tus redes sociales es que te quedás todo el tiempo en tu algoritmo, en esto que te gusta a vos ver, el mensaje que te interesa a vos, y eso también es preocupante. Uno pensaría que por ahí este era un problema más de la gente más grande, que estaba con la televisión todo el día y que no cambiaba de canal, pero en realidad no, ¿viste? Es como que se logró con las redes sociales perfeccionar eso, digamos. Así que bueno, ese por ahí es el análisis que uno hace de los chicos más jóvenes. Y también esto, hay desconocimiento, hay mucho desconocimiento de la boleta, por ejemplo. Hay poco interés también, eso me parece también preocupante, pero sí es cierto que por ahí al chico más joven, que es la primera vez que va a votar, le es más fácil entender el sistema porque, bueno, no votó antes, que a la persona que por ahí viene votando hace muchísimo tiempo, décadas, con el otro sistema. Bien, Rosario, ¿cómo fue la campaña teniendo en cuenta este desafío, si se quiere, de la nueva boleta para Misiones? Nosotros intentamos verle el lado bueno de que capaz esa gente que no quería ir a escuchar algo partidario, pero sí quería ir a informarse cómo era esta forma nueva de votar, por ahí nos sirvió de enganche en algunos casos. Pero sí es cierto que nosotros en lo particular, teniendo el candidato que tenemos, que es Oscar, tenemos muy buen recibimiento. Esa es una realidad. Y también en lo particular, yo siempre digo, nos sirve ir y juntarse con los que ya sabés que te van a votar, con los que, más allá de que siempre es necesario como a modo de mimo, ¿no? Pero sí, nosotros íbamos con el que sabíamos que estaba pichado, con el que sabíamos que estaba enojado o con el que no nos votaba a nosotros antes y quería cambiar su voto. Y fue ese el laburo que hicimos, ¿sí? Les intentamos sacar el lado bueno a la boleta. Y también fue un doble laburo, porque nosotros íbamos a hablar de política y también teníamos que explicar la boleta. Entonces, claro, por ahí había días que uno llegaba completamente difónico a su casa, pero bueno, esa era la situación. Pero no sentí que fue por ahí una carga, pero no sentí que fue más difícil por eso. Claro. Bien, Rosario, ¿cómo ves también este recambio generacional en los candidatos, en el Frente Renovador? Mucha presencia también de jóvenes. Y bueno, Oscar Herrera Watt con la trayectoria, gobernador, ex gobernador, presidente de la Cámara de Representantes, muy buena llegada con el vecino, eso también Herrera Watt. A mí me sorprendió. Tiene mucho carisma y la gente le quiere. Y al político te quiere o te odia, no hay, para mí no hay término medio de decir te quiero un ratito y después te odio un poquito, no. Claro, no te quiero escuchar directamente. Claro, sí, cuando hay como ese, no sé si no es fanatismo, pero hay como un sentimiento de hinchada. Pero ¿sabes qué? Y me parece más importante, vos decís, tiene mucho carisma. La gente no lo quiere a Oscar solamente porque es un tipo simple y porque es fácil hablar. La gente lo quiere a Oscar porque te juro que persona con la que nos cruzamos, persona que tiene una anécdota de cómo Oscar le gestionó algo, claro, de cómo Oscar siendo gobernador le llevaba el medicamento a la casa porque se lo cruzó una vez en la fiesta de, no sé, de la orquídea, y hablaron y el tipo fue y le llevó, ¿entendés? O sea, y para mí eso es lo más valioso. A mí me sorprendió porque uno dice, bueno, yo lo quiero mucho a Oscar, obviamente, mi círculo lo quiere a Oscar, vos decís, bueno, lo queremos nosotros. Pero haciendo esta campaña realmente a mí me sorprendió eso, el cariño que hay generalizado por la figura de él. Y me parece importante hacer hincapié en esto, que no es solo el cariño porque es un tipo común, porque te habla, porque él es como es y no caretea, sino que lo quieren por una cuestión de gestión. Porque la gente no se olvida de cómo fue él como funcionario, de que la gente no se olvida que él no le falló cuando ocupó los espacios que ocupó. Y eso para mí es súper importante. Y respecto a lo que vos decías del intercambio generacional, yo siempre digo, ser joven para mí no es un valor en sí mismo. Vos tenés que ser joven, pero tenés que representar esos valores, tenés que demostrar que estás formado. Y por eso yo hago tanto hincapié en lo importante que es nuestro espacio político, teniendo gente como Oscar, que tiene una trayectoria
como la que tiene una experiencia como la que tiene, y que detrás viene un equipo de trabajo de gente muy genia, que es joven pero que está formada, que conoce, que labura. Mira, nosotros venimos ahora, yo te contaba de este colegio donde estábamos haciendo la capacitación, estábamos con Rudy Bunciac, que es el diputado más joven de la provincia. Rudy tiene mi edad, tiene 27, y la verdad que es un vago sumamente formado, es profesional, es un militante, es una persona que recorre la provincia, que está metido con lo que necesita el misionero. Y eso para mí es importante destacarlo porque, como te digo, ser joven, ser viejo son momentos de la vida. Ser joven en algún momento te tocó, si tenés suerte vas a llegar a viejo, no es un valor en sí mismo. Lo importante es realmente representar eso. Y ahí uno ve, ¿no? Lo importante que es tener un espacio como el Frente Renovador con una dirigencia que entienda la necesidad de que se vean representados todas las generaciones, de ser lo más amplio posible y de esto, de que la trayectoria no es algo malo, exacto, de hecho todo lo contrario. Y también tener jóvenes que sepan que tienen que venir a ocupar espacios, pero que tienen que tener la humildad de aprender de los que ya transitaron un camino antes. La última, Rosario, que me parece está bueno también que le cuente a los televidentes. En esta campaña Herrera Watt remarcó, y esto es lo que me pareció muy importante, es decir, defender los intereses de Misiones. Acá se defienden los intereses de Misiones en el Congreso. Y también claro, marcaba él en una entrevista que realizaba con este canal también, que decía, ¿por qué no hay influencer, no hay gente, TikToker en las campañas? Porque son todos exgobernadores los que están peleando por sus provincias. Herrera Watt en Misiones, hablaba de San Juan, hablaba de varias provincias que son exgobernadores, son candidatos a diputados nacionales, y ahí también dice, se vienen tiempos muy difíciles, ya estamos viviendo todos, recorte de todo lo que quiera, las tarifas están altísimas, sale caro vivir cada vez cuesta más, y esto también entra en juego el 26 de octubre. Mira, voy a citarlo a algo que dijo Oscar anoche en una entrevista. Dijo, el Congreso ahora es una bomba de humo, es un nido de cualquier cosa. Me dio mucha gracia escucharlo a él diciendo eso, pero es una realidad. Lo que pasa ahora en el Congreso es de una degradación terrible, pero eso va a cambiar, se va a reacomodar después de este 26 de octubre, porque realmente en los diferentes espacios de todas las provincias se están llevando a pesos pesados de la política, ¿sí? Por dar algunos nombres, va a entrar Zamora, va a entrar el Coqui Capitanich, va a entrar Jaldo, va a entrar Schiaretti, entonces va a estar una persona como Tayana, que fue canciller durante mucho tiempo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos fuera de eso, no podemos llevar a cualquiera al Congreso, tenemos que llevar a una persona que tenga una trayectoria y que conozca. Y en particular hay algo que hay que decirlo. No quiero sonar antipática o ir en contra de ningún espacio político, pero la realidad es que de la vuelta de la democracia para acá, o hablando desde el 2003 para acá, que está la renovación gobernando la provincia, siempre tuvimos en Nación a alguien con quien se podía tener un ida y vuelta, ¿sí? Ya sea por necesidades puntuales de infraestructura o problemas. Oscar contaba anoche, tuvimos problemas con la yerba, bueno, teníamos a los ministros hablando con nosotros. Tuvimos un desastre como fue lo de San Pedro, por ejemplo, que fue algo climático y había 3 ministros, estaba la presidenta. Tuvimos problemas de todo tipo y los ministros, incluso el presidente Macri, digo, no es algo ideológico. Siempre hubo un ida y vuelta con Nación porque es lo que corresponde. Eso hoy en día no pasa. No solamente no vienen los ministros a averiguar qué está pasando en la provincia, sino que tenemos un presidente que ganó con más del 50% de los votos acá y no conoce Misiones. Pero más grave aún que eso, nuestros funcionarios van a Buenos Aires y no los reciben. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es poner a alguien en el Congreso de la Nación que defienda los intereses de los misioneros y que vaya a pelear allá, porque es el único lugar donde nos van a escuchar. Por eso yo digo, para mí esta elección de medio término es la elección de medio término más importante desde la vuelta de la democracia quizás. Por eso tenemos que ir a votar, tenemos que elegir a alguien como Oscar y no a cualquier candidato. Y me parece muy importante hacer hincapié en esto. Realmente se va a reconfigurar la Cámara, Misiones no se puede quedar al costado de eso. Y tenemos que ir a reclamar lo nuestro. Y otra cosa muy importante, perdón, ya cierro, sé que yo me embalo y comienzo, pero cuando uno se fija, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Ser pro algo o ponerle el freno a algo? No, tenemos que ser serios a la hora de discutir. Es muy mediocre plantearnos solamente como el freno a algo. ¿Qué significa eso? ¿Votar las cosas en contra porque sí? Bueno, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, en ese sentido,
Oscar tiene propuestas que son pensando en nuestro sistema productivo, en nuestros jubilados, pensando en el comerciante. En la educación y en la en salud. la educación, en la salud. Son propuestas para los misioneros y eso me parece muy importante destacarlo. Rosario, muchas gracias por tu visita. Estuvo bastante interesante la charla. Espero que la hayas pasado bien. Sí, sí, Te sí, me tratamos encanta bien. venir a Canal 4. No te invitamos Perfecto. mates, pero... No, pero ya me han invitado a un gran mate que ha tenido una muy buena nota. Bueno, para... La Basta, nota es César. secreta, por favor. No, le he puesto un 8, siendo que Un yo 8. soy muy crítica y cuando me dijo que yerba usa la misma yerba que yo, así que bueno, ahí bueno. entendí. Bueno. Hicieron match. Hicimos match. Bueno, gracias Rosario. Para cerrar nomás la nota, esta es la boleta que te vas a encontrar. Y la gente tiene que marcar la bandera de Misiones. Bueno, ahí con una cruz. Con la R de Rosario. R de Rosario. Ahí La R de está. Renovación, está la cara de Oscar, el nombre dice Frente Renovador de la Concordia Exacto. Neo. Y Aquí. bueno, la tercera columna, sí, así que bueno, busquen la bandera de Misiones. Perfecto. Gracias Rosario, muchos éxitos. No, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo.